La ciudad respira en capas. Arriba, las terrazas de cristal donde el vino no se acaba. Abajo, el vapor de las arepas al amanecer y los buses que laten como un corazón cansado. Don Esteban Rivas desciende de un sedán negro frente al Palacio de Justicia. El brillo de sus gemelos refleja lo que siempre ha creído. Nada está fuera de su control. Esa mañana, un caso menor inaugura la sala. Una disputa por un desalojo legal. En la mesa de la derecha, un abogado con trajes que huelen a perfume caro expone cifras. En la de la izquierda, Lucía Morales sostiene una carpeta arrugada. No vino sola. Sofía, su hija de 7 años, aprieta una muñeca sin ojos, esos que se perdieron en la última mudanza. Don Esteban hojea documentos como quien aparta moscas invisibles. La voz del abogado suena como metal pulido. Impagos, cláusulas, intereses, cada palabra cae exacta. Y el público asiente porque las palabras bonitas suelen convencer antes que la verdad. Lucía, en cambio, mira a su niña, y al levantar la vista, no tiembla. Señoría, dice, yo firmé. Sí. Pero cuando pedí que arreglaran la humedad que enfermó a mi hija, me colgaron el teléfono. Cuando mi marido se fue, trabajé de noche y pagué lo que pude. Lo que no pude fue dejar de ser madre. No hay inglés perfecto que detenga ese silencio. Solo el murmullo de los pasillos y el clic de una pluma que don Esteban hace sonar cuando algo le impacienta. Que conste, a él no le interesan los dramas, le interesan los papeles. El abogado sonríe con cansancio ensayado. La señora apela a la misericordia. La ley es clara. Lucía baja la mirada hacia la carpeta. La abre. No hay números. Hay fotografías. Paredes negras por moho. Recetas de inhaladores. La muñeca cosida con hilo azul. Don Esteban quiere decir irrelevante, pero la palabra se le atasca en la garganta. No por compasión, se dice, sino por procedimiento. Aporte esas imágenes como prueba dicta. Un periodista al fondo, Tomás Alvarado, anota. Juez Rivas admite prueba emocional. La frase, en otra boca, sería ataque. En la de Tomás, es solo una pregunta que avanza. La ley es clara, repite el abogado. Y la ley se paga. Lucía respira hondo. Hay una dignidad que no cabe en las sentencias. No habla fuerte. Habla cierto. La ley se cumple. Y si la ley no me ve, al menos la justicia sí. La sala, acostumbrada a bostezar en casos pequeños, despierta. Transición. ¿Qué pesa más en una balanza? ¿Un contrato perfecto o una niña que no puede respirar? Sigue conmigo. De noche, el ático de don Esteban parece un museo. Nadie habita un museo. Se recorre. Las paredes exhiben fotografías de fallos ganados, cenas con políticos, portadas enmarcadas. Él camina descalzo sobre mármol frío, copa en mano, y a cada sorbo jura que el eco no existe, pero sí existe, solo que no lleva nombre. En la mesa larga descansan 3 teléfonos, uno del tribunal, uno de su firma privada y otro que solo su círculo íntimo conoce. Suena el tercero. Esteban dice una voz grave. Eres el invitado de honor. Mañana cerramos el proyecto Malecón. Necesito tu presencia, no tu opinión. Es Martín Alvarado, magnate de obras públicas y hermano mayor de Tomás. En sus fiestas, la ciudad aprende a callar. Esteban sonríe de medio lado. La presencia es otra forma de voto. Abajo, en un apartamento con techo de lata que canta cuando llueve, Sofía dibuja una casa con patio y 2 ojos gigantes que no se caen. Lucía le revisa la tarea. Sobre la mesa, cuentas, recetas y un post-it. Entregar cartas en el colegio. Turno en la panadería. Cita en bienestar familiar. Cuando Sofía tose, la noche tose con ella. Lucía no es víctima. Mañana irá a la panadería antes de la audiencia y al juzgado después. Y si alcanza, a coser 2 uniformes para una señora del barrio. Aprendió a hablar el idioma de los formularios, de las filas interminables, de los sellos que dicen, vuelva mañana. No sabe de mansiones ni de sedanes, pero sabe reparar. Suelas, juguetes, esperanzas. Esteban, mientras tanto, repasa titulares antiguos. Le gusta leerse vencedor. Juez Rivas limpia la corrupción del distrito. Rivas, el incorruptible. Palabras bonitas. Cierra el álbum cuando una duda lo ensucia. ¿Por qué admitió esa prueba? Se contesta con un argumento técnico y duerme, o finge. Al amanecer,
El atajo entre colinas devuelve a Lucía al centro. A media mañana, ella entrega panes en bolsas tibias que perfuman el bus. Nadie lo sabe, pero ese aroma entra al Palacio de Justicia 5 minutos antes que ella, y deja un rastro que la ciudad reconoce. Vida. Transición. El lujo se muestra, la dignidad se descubre. Próxima escena. La injusticia que enciende la mecha. La segunda audiencia parece trámite. El abogado del propietario llega con una carpeta nueva y una sonrisa distinta. Trae un recurso sorpresa. Se apoya en tecnicismos, notificaciones, plazos, una firma dudosa. Pide lanzamiento inmediato, ni 30 días. Hoy, señoría, es lo procedente, dice. Y su procedente suena a sentencia. Lucía aprieta los dedos. No tiene otro lugar. Sofía está en la escuela del barrio. Un albergue la haría retroceder 2 grados. Lucía no suplica. Mira de frente. Si me sacan hoy, mi hija no vuelve. Y eso no se apela. Esteban sostiene la pluma sobre el aire. En el banco de prensa, Tomás observa. Le incomoda cuánto se parece ese tono del abogado a los discursos que ha oído en las cenas de su hermano. Huele el conflicto, pero también algo más. Oportunidad de espejo. Admito el recurso, dice Esteban. Al fin. Pero se oirá réplica. El abogado se ríe bajito. Los que han ganado siempre ríen así. Entonces, ocurre. Una mujer mayor del público, callada hasta ahora, se levanta con torpeza y deja sobre la mesa de Lucía una carpeta de anillas, desdentada. No es mi caso, dice, pero es mi verdad. Esteban golpea el estrado. Orden en la sala. Tomás enfoca. La señora nombra el edificio, el mismo de Lucía. Relata años de humedades, cortes de agua, amenazas. En su carpeta, recibos con sellos difusos, fotos, un informe de un médico del centro de salud. No es retórica, es patrón. Esteban ordena desalojar al público. Quiere volver a los papeles limpios. Pero ya no hay papeles limpios. Hay un caso que en realidad son muchos. El abogado se pone serio. Rechaza la carpeta por extemporánea. Esteban, por primera vez en años, duda en cámara lenta. Tiene 2 opciones. Apretar la ley como grillete, usarla como linterna. Se abre incidente probatorio, dicta. Inspección al inmueble hoy a las 17. Si la situación compromete la salud, este juzgado no permitirá el lanzamiento. Un murmullo de incredulidad recorre la sala. El abogado protesta. Tomás escribe una línea que sabe titular. Cuando la justicia sale a la calle, la ciudad la sigue. El reloj corre a las 17. Afuera, la lluvia escribe diagonales. Esteban llega con 2 funcionarios y un perito. Tomás guarda la cámara. Hoy, mira más que graba. En el pasillo, niños corren como si la alegría aún fuera gratis. El apartamento huele a sopa y remedios. En la pared, el moho no es mancha. Es mapa. El perito tose. Esto es insalubre. Y no es de ayer. El abogado intenta un último giro. Mi representado no es médico ni plomero. Cobra el arriendo. La señora firmó. Lucía esta vez no habla. Sofía tampoco. Sus ojos bastan. Esteban lo entiende. Hay leyes que no necesitan traducción. Escribe. Sin levantarse del marco de la puerta, se suspende el lanzamiento por riesgo sanitario. Se ordena a la administración realizar reparaciones en 72 horas, bajo multa diaria. Se remite copia a Salud Pública y a la Fiscalía por posible omisión del deber de garante. Silencio. Ni aplausos ni vítores. Respirar ya es suficiente. El abogado enrojece. Llama desde el pasillo. Su patrón, un tal Camilo Vélez, quiere hablar en privado. Esteban guarda la libreta y responde con una frase que suelta sin darse cuenta que también lo suelta a él. La justicia no negocia en corredores. Camina hacia la escalera. Tomás lo alcanza. Juez Rivas. ¿Una declaración? No soy noticia. Hoy lo es. Esteban sonríe con cansancio. Entonces escriba esto. La ley no se quiebra por compasión. Se endereza por coraje. Tomás baja la cámara sorprendido. No esperaba esa música en esa voz. Esa noche, la ciudad no cambia. Respira distinto. La noticia viaja más rápido que la justicia. A la mañana siguiente, los titulares hierven. El juez Rivas
Se inclina ante el sentimentalismo, precedente peligroso. La emoción por encima del contrato, un fallo que desafía la propiedad privada. En la radio, los comentaristas opinan sin conocer el olor del moho, ni la tos de Sofía. En los pasillos del palacio los colegas murmuran con sonrisa contenida. Lo están presionando desde arriba. Nadie desafía a los Vélez y sale limpio. Rivas perdió el juicio. Don Esteban entra en su despacho como quien atraviesa un campo minado. Sobre su escritorio, un sobre sellado. Citación urgente, Comisión de Ética Judicial. Su asistente lo mira con un temor que no se atreve a pronunciar. Él no responde. Se sirve café, pero el café ya no sabe igual. Por primera vez en años, el sabor de la victoria le resulta amargo. Mientras tanto, en el barrio, la noticia corre por otras bocas, las que ríen con esperanza. Lucía no entiende del todo lo que ocurrió, solo que por ahora no serán desalojadas. Las vecinas le llevan empanadas, los niños la aplauden en secreto, y en la esquina un hombre dice que vio al juez mojarse los zapatos en la inspección. Para muchos, eso vale más que cualquier milagro, pero Lucía no celebra. Sabe que las batallas que se ganan sin ruido suelen despertar tormentas. Esa noche, mientras Sofía duerme, ella reza despacio, no pidiendo cosas, sino fuerza para resistir sin odiar. Porque el odio, lo sabe, es el lenguaje del que siempre tuvo miedo. En la cima de la ciudad, Martín Alvarado levanta una copa de vino. Su empresa constructora depende de los permisos que Rivas firma. Camilo Vélez, el propietario del edificio de Lucía, también está en la reunión. No podemos permitir que un juez se crea redentor, dice Martín, ni que una panadera destruya un contrato, responde Vélez, con desprecio. El plan nace entre risas y humo de habanos. Filtrar fotografías, manipular titulares, crear la duda pública. Si Rivas se corrompe por compasión, lo sustituimos por alguien funcional. El juego del poder nunca duerme, solo cambia de guantes. Y esa noche, un mensaje anónimo llega al teléfono de Tomás, el periodista. Tu hermano sabe más de este caso de lo que imaginas. Pregunta por el edificio Malecón. Tomás se queda mirando la pantalla. El dilema se clava entre su ética y su sangre. ¿Debe publicar lo que destruiría a su propio hermano? ¿O callar, como tantos, y dejar que el moho siga creciendo bajo el mármol? Al día siguiente, don Esteban es citado a declarar ante la comisión. Una sala más pequeña, sin aplausos, sin público, sin verdad aparente. Un consejero lee. Se le acusa de parcialidad, intervención mediática y uso indebido de recursos judiciales. Él levanta la vista. ¿Y cuál es el delito? ¿Inspeccionar una casa que huele a enfermedad? El delito, responde otro, es haber cruzado la línea entre justicia y espectáculo. Don Esteban sonríe con una calma que desconcierta. Entonces anoten esto. Prefiero un espectáculo que salve una vida, a un expediente limpio que entierre una conciencia. Silencio. Una frase así no se olvida, ni por los enemigos, ni por los que secretamente lo admiran. Esa tarde, Lucía recibe una notificación. El propietario ha apelado. El caso volverá a sala, pero esta vez, el juez no podrá verlo. Ha sido temporalmente suspendido. Lucía siente el golpe. No por perder su casa, eso ya lo ha vivido antes, sino por entender que el hombre que la escuchó, ahora paga el precio de haberla mirado con justicia. Sofía le pregunta, «Mamá, ¿por qué lo castigan si hizo lo correcto?» Lucía acaricia su cabello. «Porque hay gente que no soporta que otros despierten, hija, y cuando alguien abre los ojos, los que viven en tinieblas se sienten desnudos». En otra parte de la ciudad, don Esteban camina sin escoltas. Pasa frente a un juzgado donde los guardias no lo saludan. Por primera vez, nadie lo reconoce. Y esa invisibilidad extrañamente le da paz. Entra a una cafetería del centro. Pide un tinto. La mesera lo atiende con una sonrisa sencilla, sin saber quién es. Esa naturalidad lo desarma. Mientras paga, deja propina y murmura para sí. Así debe sentirse la justicia cuando no necesita escenario. El Mernabu, el Maselme. Tomás publica un artículo valiente. Cuando un juez recuerda que la ley tiene rostro. El texto se vuelve viral. No menciona nombres poderosos, pero todos entienden la referencia. Los comentarios se dividen. Unos llaman a Rivas héroe, otros lo llaman payaso. Pero lo importante no es el ruido, sino la semilla que germina en medio del escándalo. Esa semilla tiene nombre, verdad. Y la verdad, cuando crece, no pide permiso.
Una semana después, la lluvia vuelve a caer sobre el edificio de Lucía. Los obreros reparan las paredes, obligados por la orden judicial. Ella los observa desde la ventana, con la sensación extraña de estar ganando sin haber vencido. No busca venganza, solo respiro. Mientras seca la mesa, encuentra bajo la puerta un sobre sin remitente. Adentro, un papel arrugado con una frase escrita a mano. A veces el castigo más grande del poderoso es empezar a sentir. Lucía sonríe. No sabe si vino del juez, del periodista o del cielo. Solo sabe que, por primera vez, no tiene miedo. La tormenta no se anuncia, simplemente cae, y cuando cae sobre los poderosos, el ruido es distinto. No moja. Despierta. Han pasado 3 semanas desde la suspensión del juez Rivas. El Palacio de Justicia parece otro sin su paso firme. En los pasillos se comenta que lo van a destituir, que su caso será ejemplo para controlar las emociones de los magistrados. Pero en un rincón del alma de la ciudad, la gente humilde murmura su nombre con respeto. No lo llaman juez, lo llaman hombre. Esa tarde, Lucía recibe una carta sellada. Proviene de la fiscalía. Debe presentarse a declarar en una investigación sobre corrupción inmobiliaria. La cita menciona al empresario Camilo Vélez, el mismo que intentó desalojarla, y a otros nombres que nunca creyó escuchar tan cerca. Entre ellos, Martín Alvarado, el magnate de los contratos públicos. Lucía siente miedo, pero también entiende que la justicia empieza cuando el miedo termina. Guarda la carta, se persigna y sale al amanecer con su carpeta gastada bajo el brazo. Mientras tanto, en un restaurante de lujo, Martín Alvarado se reúne con su abogado. Los cristales reflejan la ciudad como un trofeo. No pueden tocarte, dice el abogado. No responde Martín, con calma, pero sí pueden mancharme. Y eso, amigo, en esta ciudad vale más que la cárcel. Saca su teléfono y marca un número guardado como PR. Necesito un escándalo. Algo que tape lo del edificio Malecón. No solo su hermano, también su amigo, pero entre el pasado y el presente hay una diferencia. Uno siguió mintiendo, el otro despertó. En la pequeña oficina de bienestar familiar, Lucía espera su turno para declarar. Sostiene su carpeta con los dedos manchados de harina. No está sola. Detrás de ella, una fila de vecinos del mismo edificio. Gente cansada de firmar sin leer, de pagar sin entender, de callar sin querer. Cuando llega su turno, se sienta frente a una fiscal joven. La mujer la observa con respeto. Señora Morales, gracias por venir. Necesitamos su testimonio. Lucía asiente. Yo no sé de leyes, dice, pero sé cuando una casa está enferma y cuando un corazón también. Y empezó a hablar. No de cifras, sino de rostros. Sofía tosiendo. Paredes que se caen. Contratos que nadie explicaba. Cada palabra era una piedra que derrumbaba la muralla del silencio. La fiscal, conmovida, le pide que firme su declaración. Lucía estampa su firma con la misma serenidad con la que hornea pan, sabiendo que lo simple puede alimentar. Esa misma noche, don Esteban recibe una llamada inesperada. Es Tomás. Esteban, tengo pruebas. ¿De qué hablas? De que el consorcio Malecón compró resoluciones judiciales. Tu nombre aparece en algunas de antes. Silencio. Esteban aprieta el teléfono con fuerza. Eso ya no soy yo. Entonces demuestra quién eres ahora. Tomás le explica que publicará un reportaje que destapará toda la red y le pregunta si está dispuesto a hablar, sabiendo que puede perderlo todo. Esteban mira por la ventana. La ciudad brilla como una mentira bien iluminada. Hazlo, responde. Si tengo que caer, que sea de frente. Al día siguiente, el artículo sale a la luz. El precio del silencio. Jueces, contratos y conciencias. Incluye documentos, entrevistas y un fragmento de la declaración de Lucía Morales. El texto se vuelve tendencia. Los nombres de Vélez y Alvarado aparecen junto al de Rivas, pero el tono es distinto. Uno simboliza la ambición, el otro la redención. Las redes hierven. La televisión busca a Lucía. Ella no acepta entrevistas. Solo dice una frase a las cámaras que la esperan frente a su casa. Yo no hablo de justicia. La practico cada día cuando no devuelvo el mal con mal. Y esa frase se repite en miles de pantallas como eco de dignidad. En el despacho de Martín, los teléfonos no paran de sonar. Los contratos se congelan. Los socios se retiran. Camilo Vélez desaparece del país. Y Tomás es citado a declarar. Su hermano lo llama por primera vez en meses. Traicionaste tu sangre.
no responde Tomás. Te devolví la mía limpia. Mientras tanto, Esteban camina por los corredores del tribunal. La comisión de ética lo convoca nuevamente. Esta vez, no para sancionarlo, sino para escucharlo. Él lleva consigo un informe. Pruebas de años de sobornos, firmas falsificadas, jueces que vendieron sentencias, las coloca sobre la mesa y dice con voz serena: fui parte del silencio. No más. Si tengo que perder mi toga, la perderé, pero que nadie más pierda su fe en la justicia. El presidente del consejo lo observa, con respeto que disimula mal. Rivas, lo que está haciendo no tiene precedentes. Tampoco lo tuvo la injusticia que toleramos, responde. Lucía escucha la noticia por la radio mientras amasa pan. Sofía corre y le muestra un dibujo. Es una balanza, y en un platillo hay una casa. En el otro, un corazón. ¿Quién gana, mamá?, pregunta la niña. Lucía sonríe. Cuando el corazón pesa más, hija, todos ganan. Esa noche, Esteban camina solo hasta el barrio donde todo comenzó. No hay cámaras, ni escoltas, ni discursos. Toca la puerta de Lucía. Ella abre, sorprendida. Vine a agradecerle, dice él. ¿A mí?, pregunta ella. Sí. Usted me enseñó que la justicia no empieza en los tribunales, sino en la conciencia. Lucía baja la mirada, humilde como siempre. No hice nada, señor. Solo hablé. Eso, responde él, es lo que nadie hacía. Sofía sale corriendo con su dibujo. Se lo entrega al juez. Esteban lo observa y sonríe. Me lo quedo, dice, para recordar quién soy cuando me olvido. Lucía le ofrece pan recién horneado. Él lo parte en dos. No hay sentencia, ni perdón, ni deuda. Solo seres humanos aprendiendo a hacerlo. El amanecer no tiene prisa. Parece que el sol también necesitara pensar antes de volver a salir. Bogotá despierta con titulares que dividen al país. Juez rebelde será juzgado por desacato. Rivas, símbolo de integridad o traidor al sistema. Los medios ya eligieron sus bandos, pero la gente, en silencio, empieza a elegir algo más profundo. Una esperanza. En su apartamento vacío, don Esteban viste por última vez su toga, no como símbolo de autoridad, sino como recordatorio del peso que cargó sin entender. Frente al espejo, no ve al juez. Ve al hombre que aprendió demasiado tarde que la justicia sin compasión es arrogancia. Sobre su escritorio, un sobre cerrado. Su carta de renuncia. No la escribe por cobardía, sino por amor a lo que esa toga representaba antes de ser contaminada. La deja allí, junto al expediente del caso Morales, y murmura: hoy no vengo a defenderme. Vengo a desnudarme ante la verdad. Sale al pasillo. El eco de sus pasos parece acompañarlo como si la propia justicia caminara con él. En otro punto de la ciudad, Lucía viste su mejor blusa, no por vanidad, sino por respeto. Va al tribunal como testigo invitada, no como demandante. Sabe que su presencia no es parte del protocolo, pero algo dentro le dice que debe estar allí. Sofía, tomada de su mano, pregunta: ¿vamos a ver al juez? Vamos a ver a un amigo, hija. Uno que aprendió a mirar distinto. En la gran sala, los flashes estallan como relámpagos falsos. Los periodistas esperan una confesión o un escándalo, pero lo que están por presenciar es algo que los titulares no sabrán nombrar. El presidente del consejo toma la palabra. Señor Rivas, se le acusa de violar los procedimientos judiciales, de permitir la intromisión mediática y de haber afectado la reputación del cuerpo judicial. ¿Tiene algo que declarar? Esteban se levanta. No hay nerviosismo en su voz. Hay claridad. Sí. Fui culpable de mirar más allá del papel. Culpable de escuchar a quien no tiene abogado. Culpable de mojarme los zapatos por una niña que no podía respirar. Y si eso es violar los procedimientos, que la historia me juzgue. Los murmullos se apagan. La verdad tiene ese poder. Silencia incluso a los que no creen en ella. Lucía lo observa desde el fondo. Siente que el aire en la sala cambia. Ya no es un tribunal, es un espejo. En cada rostro hay una historia de miedo, de culpa o de redención pendiente. Un consejero intenta mantener la formalidad. El tribunal no puede basar sus decisiones en emociones. Tampoco puede ignorar el alma, responde Esteban. Si la ley no cura, entonces solo castiga. Y castigar sin entender es otra forma de injusticia. Un silencio denso. Las palabras no se miden por volumen, sino por raíz. Y esas acaban de plantar algo. Mientras tanto, afuera, la multitud crece. No hay pancartas, solo gente que espera. Vendedores ambulantes, madres solas, obreros.
Todos aquellos que alguna vez sintieron que la justicia hablaba un idioma que no entendían, ahora ese idioma, por fin, les pertenece. Tomás Alvarado graba la escena en directo, no como periodista, sino como testigo de un cambio. En su corazón, sabe que ningún titular podrá resumir ese instante. Quizás la frase que escribirá más tarde será la más sencilla. Hoy, un juez recordó que la justicia también tiene lágrimas. En un gesto inesperado, Lucía se levanta del público y pide permiso para hablar. El presidente duda. ¿Qué desea decir, señora Morales? Ella respira hondo. Solo quiero agradecerle, porque cuando el poder quiso callar mi voz, él me escuchó, y porque cuando todos me vieron como un caso, él me vio como una persona. Un aplauso tímido se escapa. Primero desde un rincón, luego otro. Los jueces piden orden, pero ya es tarde. La dignidad no se contiene. El consejo entra en deliberación. Minutos que parecen siglos. Cuando regresan, el presidente anuncia, por decisión unánime, el juez Esteban Rivas será relevado de su cargo. Pausa, pero no de su honor. Se acepta su renuncia con reconocimiento público a su servicio y a su ejemplo de ética. Que conste en actas que su proceder, aunque no convencional, ha inspirado una revisión de los protocolos para casos de vulnerabilidad social. El público no grita, solo se pone de pie. Lucía llora en silencio, no por tristeza, sino por justicia cumplida de otra manera. Fuera del tribunal, la lluvia vuelve. Esteban camina sin paraguas. Lucía corre tras él. ¿Y ahora qué hará?, pregunta ella. Él sonríe. Lo mismo que usted. Empezar de nuevo. Tal vez enseñe leyes a jóvenes que aún crean en ellas. Tal vez escriba, o simplemente viva. Lucía le entrega un pequeño paquete envuelto en papel craft. Pan de maíz, dice. Recién hecho. Esteban lo sostiene con cuidado, como quien recibe un testimonio. Gracias, gracias a usted, por probar que la justicia aún respira. Él se aleja calle abajo, sin escolta ni prensa, mientras el amanecer rompe del todo y el sol, por fin, parece merecido. Un año después, un nuevo programa social impulsa reformas judiciales en casos de vivienda. El modelo lleva un nombre simbólico: Proyecto Lucía. Y en la escuela donde enseña el ex juez Rivas, una niña entra con una sonrisa traviesa y le deja un dibujo en el escritorio. Es una balanza. En un platillo, una casa. En el otro, un corazón. Y debajo, con letras torcidas, se lee: cuando pesan igual, ya no hace falta un juez. Rivas cierra los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no siente culpa, sino paz. Han pasado 3 años desde aquel juicio que partió a la ciudad en dos. La prensa ya no habla de el juez rebelde, pero el eco de su nombre sigue vivo en los barrios donde antes nadie creía en la justicia. En la entrada del edificio reparado, un cartel se oxida despacio. Proyecto Lucía Derecho. A vivir con dignidad. Estarando sua el quimarme. Lucía Morales ahora administra la cooperativa del barrio. No estudió derecho, pero aprendió su versión más pura, la que se escribe con actos. Con los años, su historia se volvió ejemplo en las universidades, citada como el caso que obligó al sistema a mirar hacia abajo. Pero a ella no le importan los titulares. Le importa que ninguna madre vuelva a llorar frente a un aviso de desalojo. Cada mañana, Lucía abre la panadería antes del alba. Los hornos crepitan y la ciudad despierta con olor a hogar. Sofía, ya adolescente, la ayuda a despachar los primeros panes. A veces, mientras cuenta el cambio, pregunta por el juez. ¿Volverá a visitarnos? Lucía sonríe. Los verdaderos amigos no siempre vuelven, pero dejan la puerta del alma abierta. En el mostrador, hay una fotografía enmarcada. Sofía entregándole a Esteban su dibujo de la balanza. Bajo ella, una frase que Lucía escribió con su letra redonda. La justicia que no se comparte, se pudre. En otra parte de la ciudad, don Esteban Rivas vive en una casa modesta, sin secretarios ni choferes. Da clases en una universidad pública, donde los alumnos lo escuchan más por sus silencios que por sus títulos. No dicta sentencias, pero enseña algo que muchos olvidaron: que la ley sin compasión se vuelve una espada sin filo. En el primer día de clases, suele escribir una frase en el tablero: entre tener razón y hacer el bien, elige lo segundo. Y luego mira por la ventana, como si esperara que alguien allá afuera estuviera entendiendo la lección. Algunos de sus alumnos, movidos por su historia, fundaron un grupo llamado Los Caminantes del Derecho.
Van a barrios marginados a explicar en lenguaje sencillo los derechos básicos. No cobran, solo escuchan, ayudan. Traducen los códigos del poder al idioma del pueblo. Esa fue la reforma invisible que Rivas soñaba. Una revolución sin pancartas, hecha de gestos humanos. Una tarde, mientras corrige trabajos, recibe una carta sin remitente. Dentro, una hoja doblada con una oración escrita a mano. Gracias por no juzgarme cuando yo misma lo hacía. Hoy, mi hija respira sin miedo. Y cuando amaso pan, recuerdo que usted me enseñó a creer que la justicia también tiene olor a hogar. No hay firma, pero no hace falta. Rivas sonríe con una mezcla de nostalgia y gratitud. Sabe quién la escribió. Sabe también que, a veces, el milagro más grande no es cambiar el mundo, sino no endurecerse ante él. Mientras tanto, el periodista Tomás Alvarado, hermano del empresario caído, publica su primer libro. Cuando el poder se mira al espejo. Es una recopilación de historias reales de redención, entre ellas, la de Esteban y Lucía. En la dedicatoria escribe: a mi hermano, que me enseñó cómo se cae, y a quienes me enseñaron cómo se vuelve a levantar. El libro se vuelve éxito inesperado. Lo leen jueces, estudiantes y amas de casa. Tomás no se enriquece con él, pero su mirada cambia. Ya no busca primicias, busca verdades. En el barrio, Sofía recibe una beca gracias a una fundación nueva. El proyecto se llama Cátedra Rivas, y su lema dice: educar el alma es el principio de toda justicia. Cuando le llega la carta de aceptación, Lucía no puede evitar llorar, no de orgullo, sino de alivio. Por fin su hija vivirá una vida sin miedo a los contratos ni a los sellos. Antes de viajar a la universidad, Sofía entra en la iglesia del barrio, enciende una vela, por él susurra, por mamá, y por todos los que alguna vez creyeron que no valían nada. Y cuando la llama titila, parece que el fuego mismo responde: vales todo, vales todo. El tiempo avanza, pero las huellas no se borran. Don Esteban, ya jubilado, camina cada tarde hasta el parque donde los niños juegan. A veces, lleva pan de la panadería de Lucía, a veces, solo lleva silencio. Una niña pequeña se le acerca y pregunta: «Usted fue juez, ¿verdad?». Él asiente. «¿Y por qué ya no?». «Porque aprendí algo más difícil», dice con ternura. «Ser justo sin juzgar». Ella no entiende del todo, pero le sonríe. Y en esa sonrisa, el anciano siente que todo valió la pena. La ciudad cambió, no de golpe, sino de alma. Los tribunales ya no son templos de miedo, sino espacios de encuentro. Cada caso lleva una nueva cláusula en el protocolo: considerar el impacto humano. Lucía se vuelve referente en proyectos sociales. No busca fama ni poder, solo siembra. Don Esteban se convierte en mentor de jóvenes jueces. Sofía estudia trabajo social y promete volver al barrio que la vio crecer. Tomás continúa escribiendo, y aunque todos siguieron caminos distintos, los une una sola certeza: que la justicia verdadera no se firma, se vive. Una mañana cualquiera, el sol ilumina la esquina donde comenzó todo. El mismo Palacio de Justicia, pero esta vez, frente a su entrada, hay una placa dorada que reza: a los que recordaron que el corazón también dicta sentencias. En memoria del juez Esteban Rivas y de todos los que eligieron la compasión por encima del poder. Lucía pasa por allí con una canasta de pan, deja una flor. El viento sopla suave, y ella sonríe, porque entiende que, aunque el juez ya no esté, su legado camina en cada persona que aprendió a no pasar de largo. Y así, entre el aroma del pan, la risa de los niños y la luz que se filtra entre los edificios, la historia se cierra con la certeza más pura: cuando el corazón se sana, el mundo también cambia de sentencia.